Bienvenidos una vez más a Salud para Todo, este espacio diseñado en Teleamiga para todos ustedes para hablar de los diferentes temas que involucran nuestra salud, tanto interna como externa. Lo hacemos de la mano, por supuesto, de profesionales de la salud y hoy no es la excepción. Tenemos un tema muy interesante, muy importante para todos los que están en casa viendo nuestros contenidos y es cómo es vivir con diabetes. Vamos a hablar justamente de cómo es el día a día de una persona que padece esta condición, cómo es su alimentación, cómo es su cotidianidad. Para hablar de este tema tenemos una invitada muy especial y antes quería recordarles a todos ustedes que estamos en nuestras redes sociales. Teleamiga está en la era digital y estamos en todas. En Instagram nos encuentra como @teleamigatv. También puede ingresar a www.teleamigatv y encuentra también toda la información en materia de salud y ciencia con este espacio. Puede seguir nuestra señal en vivo y en YouTube, en canal Teleamiga, encuentra este contenido y lo puede revivir y compartir. Hoy voy a darle la bienvenida a Lady Nieto. Ella es enfermera jefe de ASO Diabetes, es experta en educación de diabetes y también, señores, es paciente de diabetes. Bienvenida, Lady, a Salud para Todo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Maye, por invitarnos, por darme la oportunidad de estar aquí y compartir toda la experiencia con ustedes. Claro que sí, a ti, porque sabemos justamente el trabajo que tienen nuestros profesionales de la salud por estos días y pues sacar ese espacio en la agenda para acompañarnos y hablar de este tema tan importante porque cada vez son más las personas en el mundo que padecen esta condición. Es ya algo muy común de ver. Y es una condición que no solamente ocurre por una u otra causa, también puede tener muchísimos factores, pero es una enfermedad que ocurre cuando el organismo es incapaz de generar insulina o utilizarla correctamente. Esa es la base entonces que tiene esta enfermedad. ¿Cuál sería, Lady, la principal causa de la diabetes? ¿Por qué se desarrolla? Bueno, digamos nosotros manejamos pacientes con diabetes tipo 1, tipo 2 y hoy en día que también pues contamos con los pacientes con diabetes gestacional, con otro tipo de diabetes que es de las nuevas que se han encontrado que ha sido la LAD. Pero como tú mencionas, lo principal es que el paciente primero no funciona adecuadamente con el empate de insulina célula y el paciente tipo 1 que por lo general carece completamente de insulina en su organismo. Nosotros con los diabéticos tipo 1 por lo general se ha demostrado que es enfermedad autoinmune, lo que daña un órgano tan importante como el páncreas y deja de producir insulina. Las células beta encargadas de la producción de insulina dejan de producirla y por eso pues se da la diabetes tipo 1. En los tipos 2 ya existen otros factores más, como un conjunto de varios factores y los pacientes ya no hacen lo que llamamos como el clic de acción de insulina célula y la insulina que está en el organismo no actúa adecuadamente en la célula. Por eso, digamos, son tratamientos diferentes. ¿Cuál es la diferencia ahí entre las dos, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, como para las personas que no saben y están en casa? Pues la tipo 1 que básicamente es la que le da a las personas más jóvenes, por lo general niños, adolescentes. Y la tipo 2 que le da a las personas mayores. Claro que ahorita con un poco nuestros hábitos de vida poco saludables, llegamos a encontrar niños con un riesgo grandísimo porque son niños obesos, niños que de pronto no tienen una nutrición adecuada y llegan a desarrollar tipo 2. Pero es más porque la tipo 1 se da por enfermedad autoinmune y la tipo 2 más por el deterioro de la relación de la insulina y la célula. ¿Hay alguna más peligrosa que la otra? No, las dos. ¿O ambas son de especial cuidado? Las dos son de especial cuidado, las dos requieren el control que nosotros exigimos como medicamento, dieta, ejercicio, y las dos pueden causar las mismas complicaciones si no se controla adecuadamente. Entonces nunca hay una más peligrosa que la otra. Definitivamente si el paciente se cuida bien, definitivamente no tiene por qué correr complicaciones graves a lo largo de su vida. Puede tener una mejor calidad de vida hoy, Lady, Definitivamente, ¿cierto? Hoy en día es muy fácil tener buena calidad de vida. Podemos decir que, digamos, la calidad de vida de un paciente con diabetes hoy es muy diferente comparado con un paciente hace 20 años. Quizás que los tratamientos pues, no existían como en la actualidad. ¿Se puede decir que ha mejorado ese tema? Mucho, demasiado. Yo diría que un 90% definitivamente. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque, bueno, sobre todo con los avances en los medicamentos, en las tecnologías.
Antes, por ejemplo, digamos, para lograr adquirir una insulina, para poderse poner una insulina a un paciente, muchas veces era mucho más complicado. Eran insulinas digamos, como de otras acciones, de acciones que le complicaban la vida al paciente. Hoy en día prácticamente el paciente cuenta con insulinas que una que le dura el efecto todo el día o una que se aplica solo 5 minutos antes de comer. También tenemos tecnologías como los glucómetros que cada vez son más innovadores, por ejemplo los que lo hacen por medio de sensores, entonces pues no requieren estarse chuzando, sino que simplemente lo sensan, o las bombas de insulina. Igualmente con los medicamentos orales, también hoy en día pues tienen menos efectos colaterales, son mucho más cómodos para el paciente y tienen muchos mayores efectos y beneficios cardiovasculares para que el paciente tenga una vida más completa, más tranquila y más duradera. Perfecto. Este programa lo hemos titulado ¿Cómo es vivir con diabetes? Porque seguramente muchas personas se preguntan esto, ¿no? ¿Cómo es la vida de una persona que tiene diabetes? Y hay muchas preguntas que surgen alrededor de este tema. ¿Qué es, Lady, lo que sube el azúcar en la sangre? ¿Qué es lo que sube el azúcar en la sangre? Cuando decimos que a una persona se le sube el azúcar, ¿a qué nos referimos exactamente? Bueno, digamos como para la funcionalidad de la célula de todos nosotros como seres vivos, se necesita de glucosa. La glucosa es lo que llamamos el azúcar en sangre. Esa glucosa puede entrar al organismo sobre todo por alimentos. Y pues la verdad en la mayoría de los casos es por los alimentos. Entonces alimentos como los que llamamos carbohidratos, que componen harinas, entonces el consumo. Llevan azúcar. Exacto, los que llevan azúcar directamente. Pero también, digamos, las harinas como la papa, el arroz, la yuca, son cosas que nosotros habitualmente comemos y que en realidad se van a convertir en glucosa en nuestro organismo para darnos energía. Exactamente. Pero entonces no quiere decir que una persona con diabetes deje de consumirlas, sino que simplemente hay que consumirlas con moderación y todos esos carbohidratos hay que tratar de controlarlos porque sé que se va a convertir en azúcar en mi sangre y pues me va a elevar los niveles de azúcar. Excelente explicación. Bueno, ahí está entonces la aclaración sobre ese tema. Sobre la insulina, Lady, ¿qué es la insulina? ¿Cómo funciona en el paciente que tiene diabetes? ¿Qué es lo que hace la insulina en el cuerpo? Bueno, nosotros comparamos la insulina con una llave. Es como la llave que abre la célula para que el azúcar o la glucosa entre a la célula y haga su acción de producción de energía. Lo que pasa con la persona con diabetes, como les decía, es que el tipo 1, por ejemplo, no cuenta con esa llave. Entonces, el azúcar va a estar corriendo por la sangre, que va a causar, por decirlo, ciertos efectos que son molestos y que complican al paciente al punto de llevarlo a un coma. O están los tipo 2, que la unión de la llave con la puerta de la célula no funciona, no abre, no hace bien el empalme y no va a abrir para que entre la glucosa. Igualmente también hay menos proporción que en el tipo 1 va a correr azúcar en la sangre y va a causar esos daños y complicaciones. Excelente. Bueno, ¿y qué parte del cuerpo afecta la diabetes? Digamos, ¿qué parte del cuerpo se ve comprometida? ¿Cómo es el cuidado que tiene ese paciente con tema de diabetes? Bueno, pues prácticamente de todo lo que tenga sangre en nuestro cuerpo está comprometido y está en riesgo por las complicaciones de la diabetes. Nosotros clasificamos las complicaciones en micro y macrovasculares. Micro, que se refiere a los vasos más pequeños, que son los que nutren el ojo, el riñón y los dedos de los pies. Y los nervios. Y los macrovasculares, que son corazón, cerebro y los vasos grandes o las arterias grandes de los pies. Entonces todas estas se van a ver afectadas. Por eso prácticamente nosotros como compromiso con el paciente con diabetes es estar revisando constantemente sus ojos, su corazón, su cerebro, incluso su hígado, sus riñones y sus pies. Perfecto, para tener entonces ahí control de todo hay que acudir al especialista a tiempo y pues para diagnosticarla también a tiempo y poderla tratar. Bueno, Lady, tenemos muchas preguntas, vamos a seguir hablando de este importante tema. Lady Nieto, ella es enfermera jefe de ASO-Diabetes, paciente de diabetes y experta en educación de diabetes, quien está con nosotros hoy en Salud para Todo. Ya regresamos.
Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo, hoy con un tema bien importante, la diabetes. ¿Cómo es vivir con diabetes? Y tenemos hoy a una invitada especial. Ella no solo es enfermera jefe, experta también en toda la educación que tiene que ver con esta condición, sino que también es paciente de diabetes y nos puede ilustrar con más claridad de estos temas. Lady Nieto, que está aquí con nosotros en Salud para Todo. Lady, hablemos justamente ahora del tema de medicamentos. ¿Cómo es tratada la diabetes? ¿Cómo la controla un paciente? Bueno, por lo general los pacientes con diabetes tipo 2 son los que manejamos con antidiabéticos orales y que inician tratamientos con antidiabéticos orales. Pero ¿qué pasa cuando no funciona ya su respuesta ante los medicamentos? Digámoslo por historia natural de la enfermedad, por evolución de la misma diabetes, pueden llegar a requerir insulina, que es también común en los pacientes tipo 1, que en realidad con los pacientes tipo 1 es necesaria la insulina. Entonces, pues aún así nosotros con los tipo 1 y con los pacientes que requieren insulinas, como les decía, ya tenemos un avance magnífico y pueden requerir insulinas, o podemos hoy en día acudir en el sistema de salud a insulinas que les van a dar muy buena calidad de vida al paciente, que a veces los pacientes se asustan porque piensan que la insulina los va a dejar ciegos y siempre es el primer concepto con el que llegan el paciente a la consulta. La verdad, la insulina no deja ciega a los pacientes. Hay que aclarar que es más por las complicaciones que yo ya tengo por mi mal control metabólico, pero las insulinas de hoy en día hacen la vida del paciente muy manejable. Y obviamente, pues sí, los pacientes que tienen antidiabéticos orales es más como tomarse la pastica de por vida, pero pues también son manejables. Y hay nuevos medicamentos, hay digamos como una nueva tendencia con otro tipo de medicamentos que actúan de otras maneras y que ayudan a bajar al paciente de peso y le ayudan a mantener controlada su glicemia. Entonces creo que cada vez vamos mejorando en medicamentos y afortunadamente el sistema de salud cuenta con muy buenos medicamentos para el manejo de la diabetes. Excelente. Lady, también qué pasa, y esa es una pregunta que no solo me hago yo, sino muchas personas, ¿qué pasa si un paciente deja de suministrarse insulina en el día? Cuando la requiere, ¿no? En el caso de que requiere insulina. Cuando la requiere, definitivamente empiezan los niveles de glucosa a subir, a acumularse en su organismo y empiezan a subir. ¿Y qué síntomas comienza a experimentar? Ellos bueno, por lo general lo que nosotros les enseñamos a los pacientes, nosotros les enseñamos las 3 poli, que es poliuria, exceso de ganas de ir al baño a orinar, polidipsia, que es hambre, y polidipsia, que es sed, perdón, y polifagia, que es hambre excesiva. Esos son los síntomas que son más comunes y nosotros les enseñamos a los pacientes porque la mayoría de los pacientes se presenta. También hay casos muy particulares y también dependiendo del tipo de diabetes, por ejemplo los tipo 1, pueden llegar a ser síntomas más graves como vómito, náuseas, ya cuando hay acumulación de cetonas en el organismo, que puede llegar a ser complicado, incluso olor a frutas, el paciente empieza como tiene olor a frutas. Y eso hay que explicarlo también porque es poco común, pero también se presentan los pacientes cuando tienen los niveles de azúcar muy altos. ¿Por qué pasa, Lady? ¿Cómo ocurre eso? Bueno, sí pasa es porque prácticamente, como les decía, el hecho de la insulina es abrir la llave para que entre la glucosa a la célula. Cuando no existe esa llave, no existe ese contacto, uno dice la célula se empieza a deshidratar porque la célula lo que trata de hacer es compensar mandando líquido afuera de su espacio, como lo llamamos, intersticial. En ese momento la deshidratación de la célula indica todo eso, sed excesiva, el sueño, el paciente por lo que está, por decirlo, tratando de evacuar líquido, empieza a orinar de más, el paciente le da mucha sed, entonces orina de más. Por eso básicamente se da el mecanismo. Con el tipo 1, que es el que necesita o depende de insulina para vivir, puede llegar a producirse algo que se llaman cuerpos cetónicos que pueden inducir mucho más rápido al coma. Por eso en los pacientes con tipo 1, que de pronto nosotros detectamos esos síntomas que les decía de náuseas, vómito y el olor afrutado, esos pacientes inmediatamente hay que intervenirlos o hay que ponerles líquidos endovenosos
o hay que tratar de buscar la manera de hidratarlos bien, controlar su azúcar para que no vayan a llegar al coma diabético, que es digamos como la complicación más grave de la hiperglicemia. Claro, ahí está el verdadero problema entonces al final. Lady, hablamos de los medicamentos. Hay medicamentos que quizás para las personas que no padecen la condición son muy comunes, analgésicos y otros. Pero las personas con diabetes pueden tener complicaciones con ciertos medicamentos que para algunas personas, repito, son comunes. ¿Cuáles son? ¿Cuáles pueden ser esos? Pues normalmente nosotros les decimos evitar los nefrotóxicos, como los llamados AINES, que son los antiinflamatorios no esteroides, tipo ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, que es uno muy común en nuestra población usarlo. Pero sobre todo es para los pacientes que ya tienen en algún grado o una sospecha de complicación microvascular, sobre todo con los riñones. Porque son pacientes inmediatamente que a uno le dicen, hay algo de daño en riñones, hay que protegerlos o nefroprotegerlos y hay que tratar de evitar esos medicamentos nefrotóxicos. Pero no bajan el azúcar. No. Ok, es más por la protección de los Es órganos. más por la protección de los órganos. Perfecto. ¿Qué es lo que no debe hacer un diabético, Lady? ¿Qué cosas no puede volver a hacer una persona que es diagnosticada con diabetes? Pues cotidianas, sí, exacto. De alimentación. De pronto digo, voy un poquito en contra de la pregunta porque soy de las personas que más batalla porque una persona no debe dejar de hacer ok. ¿Qué sí dice o qué decimos nosotros educadores en diabetes? Y es que obviamente tome los 3 pilares básicos del cuidado, que son la alimentación, los medicamentos y el ejercicio, como hábitos diarios para poder llevar su diabetes muy bien controlada. Pero de ahí en adelante, si él lleva una vida completamente sana, completamente, digamos, sin complicaciones, puede tener una vida tan normal como la tiene cualquier otra persona. Y lo hago mucho énfasis en el diabetes tipo 1 porque a veces el adolescente, el niño se asusta, porque piensa que tiene que dejar de hacer ejercicio, porque piensa que debe dejar de hacer cosas que realmente le gustan, por el hecho de tener diabetes, y no es así, es más acomodar, digamos, mi condición y saber qué debo hacer ante alguna complicación aguda, saber cómo debo actuar si de pronto me he caído, o si de pronto se me bajó el azúcar, o si de pronto se me subió, y es lo que tratamos de enseñarle a diario. ¿Qué definitivamente no debe hacer? Pues que uno les dice el consumo de azúcar, evitarlo. Pero pues de alguna manera uno les enseña cómo compensar esa situación. Entonces, para que no se asusten, nosotros como personas con diabetes no es que tengamos que dejar de hacer cosas en la vida. Digo, la diabetes se convierte en una enfermedad si de alguna manera ya empiezan a aparecer complicaciones. De resto es una especie como de estilo de vida. Manejable. Y eso les he enseñado a manejar. Ok, podríamos decir que a nivel de mental es una enfermedad que también ayuda a ser más consciente del cuerpo, a ser más consciente de la salud que tiene el ser humano. Exacto, yo digo, de alguna manera uno tiene un beneficio plus porque uno llega a un punto en la vida que de pronto no está muy bien, no está juicioso con ciertas cosas y llega alguien y te dice hay que alimentarte bien, hay que hacer ejercicio, bueno, hay que poner algún medicamento para controlar esto, pero nadie se controla mejor que una persona con diabetes cuando es consciente de eso y maneja bien su dieta y maneja bien su actividad física y maneja bien su autocuidado. Hay algunas preguntas que pueden ser cotidianas y las personas que hablan desde la inexperiencia pues se las pueden estar haciendo. Hay personas que tienen diabetes y sufren de frío en las manos, en los pies. ¿Por qué ocurre ese tema? Porque a las personas con diabetes les pasa eso. Pues bueno, el tema del frío. Podría relacionarse más como con las calorías del cuerpo, pero en realidad, bueno, digamos esto se puede dar sobre todo cuando tiene unos niveles de azúcar muy bajos, que de alguna manera es la forma de reaccionar de la célula y de la neurona para exigir un poquito más de calorías. Sería como la explicación a eso que podríamos darle. El tema de manos y pies fríos. ¿Por qué la glucosa se sube en ayunas, Lady? ¿Por qué es tan común que pase eso a esa hora? Bueno, hay algo que nosotros tenemos que llamamos fenómeno del alba y son hormonas que de alguna manera cuando
el paciente tiene un bajón de azúcar, sobre todo los que tienen manejo con insulina, tienen un bajón de azúcar nocturno, llegan esas hormonas y actúan para subirle la glicemia y como decirlo, llevarlo a niveles lo más normales posibles. Es más como un mecanismo de reacción del cuerpo. ¿Qué recomienda uno en ese caso? Tomar glucometrías en las madrugadas. Okay. Mirar si es que no estoy teniendo un bajón en la noche. Y si hay algo de pronto, una hipoglicemia o una hiperglicemia, en esos casos pues sí se pueden hacer correcciones con el médico tratante apoyando pues pero sí es bueno tomar las glucometrías en la madrugada para que los pacientes vean cómo están. Ok, vayan midiendo. Lady, también con el tema de alimentación más consciente que ustedes llevan como pacientes, ¿cómo es la dieta que usualmente lleva un paciente que tiene diabetes? Eso es una pregunta que quizás se hacen personas que tengan en casa a alguien recién diagnosticado. ¿Cómo es la dieta correcta? ¿Qué deben y no deben consumir? Lo que nosotros llamamos hipoglúcida, que es definitivamente quitar los alimentos azucarados, todo tipo de productos de panadería, productos, bebidas con azúcar, bocadillos, arequipe, todas esas cosas hay que quitarlas completamente de la dieta, sin dejar de pronto de consumir los carbohidratos necesarios. También depende mucho del paciente personalmente cómo se desarrolla su vida, y eso ya lo definirá la nutricionista, pero nosotros les decimos no hay que quitar las harinas del todo. Ya lo define la nutricionista, pero las harinas hacen falta de alguna manera para tener algo de glucosa en el cuerpo y poder tener energía. Que es importante tratar de consumir cosas que tengan alto contenido en fibra. Afortunadamente la fibra y la hemos descubierto y hace parte también de ese plan nutricional, y es que además de mantener las arterias limpias, por decirlo así, también ella baja los niveles de absorción de glucosa del organismo. Entonces también me ayuda de alguna manera que lo que comí como carbohidrato no se absorba tan rápido, sino que tenga una absorción más prolongada y más controlada en el organismo. Por eso también incluimos, y es tan importante, el consumo de frutas, verduras, ojalá en buenas porciones. Las verduras, digo yo, prácticamente no tenemos ningún tipo de limitación, y también con el contenido de fibra nos ayudan a controlar eso. Además que tienen todas las vitaminas y minerales necesarias para el organismo de cualquier ser humano, de cualquier ser vivo. La proteína igual, también hay que comerla moderadamente, o sea, no, como todo en exceso es malo, moderadamente, recomendado por nuestra nutricionista. Y buen consumo de agua, que es importante. Nosotros tratamos de eliminar completamente los jugos, preferiblemente consumir la fruta entera y el agua aparte. Esa sería como la dieta en general del paciente con diabetes. Excelente. Bueno, ¿y los horarios, Lady, siguen siendo iguales? ¿3 comidas o hacen más? ¿Snacks? También depende del tratamiento, también depende del paciente en particular. Entonces hay pacientes que sí, de alguna manera uno les exige que coman de 5 a 6 veces al día, porque su dosis de medicamento lo requiere, porque probablemente le haya dado una hipoglicemia a media mañana. Hay pacientes que con las solas 3 comidas al día, depende de la persona y depende del tratamiento con el que se esté llevando el paciente. Pero pues como la idea en general es que el paciente mantenga sus niveles de glicemia controlados y no vaya a sufrir hipoglicemia, al fin y al cabo uno trata de enseñarle que entre comidas comer algo como proteína, o que mantenga las glicemias sin que me vaya a subir, que no tenga tanto contenido de carbohidrato para que no se vaya a descontrolar, pero sí mantenga la glicemia controladita hasta la próxima comida. Muy bien, bueno, estas recomendaciones son muy útiles, Lady, de verdad, porque yo creo que hace falta educación en este tipo de temas. Hay personas que las diagnostican y no saben cómo actuar, qué dieta seguir, o si fue un familiar, el papá, la mamá, en fin, a veces hasta los niños, ¿no? Vamos a ir a una pausa, Lady, pero al regreso de Salud para Todo vamos a seguir hablando sobre los cuidados que tienen los pacientes con diabetes. ¿Cómo es vivir con diabetes? Aquí lo aprendemos en Salud para Todo. Ya venimos. Regresamos aquí a Salud para Todo hablando hoy de diabetes, cómo es vivir con diabetes, y lo hacemos
con una paciente de diabetes, enfermera jefe de Asodiabetes y también experta en educar a las personas sobre esta condición. Ella es Lady Nieto. Y bueno, continuamos hablando, Lady, también estábamos hablando en el bloque anterior de la alimentación, sobre el tema de horarios, pero también hay personas que preguntarán el tema de frutas. Las frutas también tienen azúcar y algunas más que otras, entonces fructosa realmente tienen. ¿Pueden comer frutas y cualquier cantidad, la que quieran, o también debemos regular ese consumo? Sí, nosotros tratamos de no limitar a los pacientes de consumo de frutas porque, como les decía, no solo las frutas tienen la fructosa, la fibra, sino que hay vitaminas y minerales indispensables en las frutas y en los vegetales. Sí hay que porcionar. Entonces uno le enseña al paciente a tratar de manejar la porción y dependiendo de la fruta qué porción debería consumir. Muchos le preguntan y llegan preocupados por el banano, por ejemplo. Sí. Entonces con medio banano para un paciente es suficiente. Que consuma medio banano a su media mañana o a su desayuno es suficiente y no necesita más, y pues de alguna manera también le va a dar la sensación de saciedad que necesita. Otra fruta que preguntan mucho, las uvas, entonces tratar de consumir más bien como un pocillito pequeño o unas aproximadamente de 5 a 10 uvas dependiendo del tamaño. Es suficiente y no va a alterar de alguna manera o terriblemente su glicemia, pero es necesario el consumo de todas las frutas y más porque el paciente necesita todas las vitaminas y minerales. Entonces hay que Kiwi, arándanos. perfecto, todo eso fresas. lo puede consumir bien. Como decimos, todos tienen fructosa, entonces siempre en cantidades moderadas. Lo que uno recomienda pues es de alguna manera, si son frutas pequeñas como el kiwi, consumirlas un solo kiwi. Los arándanos, pues igual que las uvas, de pronto tratar de consumir de 5 a 10 dependiendo del tamaño. Fresas pueden comer, tratar de pronto de no consumir en la calle de los vasos que vienen con muchas frutas, una cantidad exorbitante de frutas, no, tratar de que sea solo un tipo de fruta y que sea media tacita o una tacita pequeña el consumo de la fruta que, digamos, se tiene que picar, como el banano, como el mango o la papaya. Ok. Lady, la ansiedad, hay personas que tienen diabetes que pueden sufrir mucha hambre, pueden tener mucha hambre durante el día, ¿eso es cierto? Pero entonces hay que mirar la razón, entonces ahí es donde yo digo, mirar si es que estoy teniendo hiperglicemias. Esos pacientes que puede ser signo de otra cosa. Puede ser signo de otra cosa, entonces inmediatamente se remite a tomar glucometrías, que es como su herramienta casera para mirar los niveles de azúcar en sangre. Tómese una glucometría, a ver si es que está alta, o incluso cuando hay bajones también les da hambre. Entonces hay que mirar por qué razón le está dando hambre, que no, pues no debería ser más que por alguna alteración. ¿El consumo de bebidas alcohólicas también está limitado o deben elegir muy bien qué tipo de bebida? Pues definitivamente uno les dice, ojalá no. Tratar de consumir bebidas alcohólicas que no tengan mucho azúcar en su producción, aún así para lograr procesos de fermentación tienen que requerir algo de azúcar. Entonces uno les dice, ojalá de pronto ninguna de esas azucaradas como los cócteles o como el aguardiente, que son bastante dulces, sino tratar de pronto como el whisky, el vino seco, y tomarse solo una copita en su reunión. Muy pequeña, solo una cantidad mínima para controlar. Bueno, Lady, hablando de otras actividades cotidianas, hablamos del ejercicio. ¿Cómo es la actividad física para un paciente? Debe tener, digamos, más cardio, debe tener más otro tipo de componentes dentro de su rutina, y también el tema sueño. Es importante que tenga descanso, 8 horas. ¿Cómo es ese manejo? Bueno, con respecto a la actividad física, tratamos de mezclar los dos tipos de actividades, o sea, la actividad aeróbica, que de alguna manera va a ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre, pero también tiene que hacer actividad de fuerza, porque la idea, digamos, sobre todo con los pacientes tipo 2 y que tienen algún grado de obesidad, es que el músculo se cambie. La masa muscular. Por el tejido graso, o sea, todo el tejido graso ojalá pase a ser masa muscular, que el músculo de alguna manera él favorece o tiene un mejor control de la glicemia.
Mientras que el tejido adiposo o el tejido graso o la persona gordita hace más resistencia a la insulina. Entonces una persona, es mejor cambiar músculo por tejido graso. Y por eso nosotros mezclamos ese tipo, los dos ejercicios. Obviamente hay que mirar, y sobre todo con los adultos mayores, las limitaciones articulares, que no vaya a tener de pronto ningún tipo de dolor que le vaya a limitar el ejercicio y más bien proponerle algo que pueda hacer. De pronto si tiene que hacerlo sentado, que son digamos como las únicas limitaciones que tenemos nosotros con el ejercicio, pero de resto, buena mezcla de ejercicio aeróbico con ejercicio de fuerza. Con respecto al sueño, pues el sueño por lo general es importante para todo ser humano y tener un hábito de 8 horas diarias de sueño es indispensable. En una persona con diabetes puede llegar a alterarme glicemias al otro día, puede llegar a alterarme un poquito la condición en general del paciente. Entonces por eso pues uno les recomienda tener un buen hábito de sueño para evitar que tenga fluctuaciones de glicemia en la sangre al otro día. Es decir, que para las personas que no tienen diabetes, no dormir lo suficiente puede ser un factor de riesgo para desarrollar diabetes. Bueno, pues de alguna manera se está tratando de mostrar todo eso, porque como les decía, la diabetes, como toda enfermedad, es multifactorial y tiene muchas cosas y prácticamente hace parte de los hábitos de vida que puede afectar la salud en general de la persona. Uh-huh. ¿Cómo debe ser, digamos, el tema de estado mental, tranquilidad, estrés, enojo, el control mental de un paciente con diabetes? Los niveles de estrés altos, de ira, de enojo, ¿pueden alterar también este tema? Definitivamente nosotros de alguna manera nos comportamos un poco más también como con las hormonas, y las hormonas, digamos como sistema de defensas, tienden a hacer ciertos cambios en nuestro organismo. Entonces cuando yo me asusto por algo, me estreso por algo, esas hormonas inmediatamente entran a producir, hacer que mi organismo produzca o tenga mayores concentraciones de azúcar en sangre. Entonces por lo general una persona que está en constante estrés, que por eso nosotros a veces también los manejamos por psicologías, porque no sabemos manejar de pronto bien su estrés y sabiéndolo manejar evitamos que pasen estas hiperglicemias por culpa de esos factores estresantes. Claro, es decir que una persona que quizás tiene diabetes también puede tener estados de ánimo pues decaídos, autoestima, se ve afectado también por la cantidad de medicamentos que debe tomar, la cantidad de controles, limitaciones en muchos casos, también el estado de ánimo, el genio también se puede ver afectado allí. Definitivamente sí. Bueno, además de una relación fisiológica que se ha encontrado con la producción de cortisol en el cerebro en pacientes con diabetes, digo también todo el cambio de estilo de vida, de la exigencia que de pronto uno como profesional de salud llega solicitando al paciente, hace que su estado de ánimo aparezcan de pronto estados depresivos, aparezcan de pronto frustraciones, el paciente de alguna manera manifieste que está inconforme con su situación. Y definitivamente afecta toda la capsulita que es el paciente y puede llegársenos a complicar, incluso a veces abandonan los tratamientos por la emoción, por la depresión que les cae encima con todo el diagnóstico y las exigencias. Claro, y se ve afectada su entorno, ¿no? Todo cambia de cierta forma, entonces esos cambios a veces no los asimilan pues de la misma manera todas las personas. Incluso escucha este dato, Lady, las personas con diabetes tienen entre 2 y 3 veces más probabilidades de presentar depresión que las personas que no tienen diabetes. Entonces es una condición que siempre pues cala en la mente de la gente y sobre todo cuando no se tiene suficiente información o educación sobre el tema, no se está consciente de que se puede controlar, de que es una enfermedad que hoy en día versus hace 20 años se puede manejar mucho mejor. ¿Hace falta ley de educación en este tema de diabetes? ¿Crees que a las personas les hace falta saber más sobre el tema? Claro, demasiado. Todavía estamos batallando por la educación
Y de verdad, o sea, cada vez son más pacientes nuevos, son pacientes que no sabían que tenían diabetes o son pacientes que llegan con una complicación y cada vez es más y más educación. Entonces sí tratamos de promover un poco más esa actividad de todos los servicios de salud y que siempre hemos dicho, parte de la prevención de las complicaciones es la educación. Y como yo mencionaba, existen los 3 pilares en el tratamiento de la diabetes, pero todo es envuelto en una burbuja de educación, porque desde la nutrición, la aplicación de medicamentos, la actividad física, tienen que ir dentro de esa burbuja de educación y que el paciente tenga acceso a todos esos, sobre todo a la parte educativa, que también ayudaría a barrer muchos miedos en el paciente y en la familia, por las complicaciones o incluso los mismos miedos a los tratamientos, porque como te decía, tienen la mayoría de pacientes miedo a las insulinas, porque piensan que las insulinas los van a complicar más y no es así. Entonces, sí es más como empaparnos un poquito más en el sector salud para educar. Y no digo solo en diabetes, en todo en general hay que educar y ser persistente en que el paciente aprenda a controlarse y a no complicarse con las enfermedades crónicas. Además que hay mucho miedo alrededor del tema, ¿no? Hay muchas personas, mucho tabú también con esto. Quisiera preguntarte, Lady, sobre el factor hereditario. Muchas personas quizás se preguntan eso, quieren ser mamás, pero tienen este problema de azúcar en sangre, dicen, no, mi hijo seguramente lo va a heredar. ¿Eso es realmente verídico que puede pasar o eso puede pasar en algunos casos sí, en otros casos no, porque no todas son hereditarias, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Pues más que de pronto, hoy en día de hereditario uno habla de ciertos factores genéticos, entonces es más como la persona que tiene familiares con diabetes. O sea, herencia ya de abuelos, padres. Okay. Ancestros con diabetes, tiene mucha más predisposición a tener la diabetes. ¿Qué pasa? Que llegan los factores externos como la obesidad, el mal hábito nutricional de la persona, que no haga actividad física, de pronto otro tipo de actividades nocivas, y eso inmediatamente despierta ese chip genético que me va a causar diabetes. Entonces créanme que hay personas que a pesar de que tienen padres y abuelos con diabetes, uno ha logrado ha logrado captar, digamos, esos antecedentes y ha logrado captar a la persona y retener ahí. Manténgase en su peso adecuado, consuma una alimentación adecuada, haga actividad física y no va a desarrollar la diabetes. Bueno, digamos con los tipo 1, que es más parte autoinmune, ese sí es más impredecible y muchas veces es más por antecedentes de enfermedades autoinmunes en la familia. Pero el tipo 2 hoy en día estamos tratando de trabajar cada día más para prevenirlo y es encontrando a las personas factores de riesgo. Una persona que hace ejercicio regularmente o que comenzó a hacer ejercicio de un tiempo, hablemos de 3 meses para acá o 6 meses para ser más amplios, y lleva un estilo de vida saludable, se alimenta muy bien, lleva una dieta, pero no logra bajar de peso. No logra bajar de peso, ni 1 gramo, ni 1 kilo. Esa persona puede estar desarrollando algo que se llama resistencia a la insulina, que no llega a ser diabetes, pero sí tiene problemas con el tema de insulina, de esa resistencia. Claro que bueno, más la resistencia de la insulina se refiere a que esas personas con algún grado de obesidad no está entrando o no está accionando bien su trabajo con la insulina. Es un tema metabólico también. Un problema metabólico. Entonces, más bien es mirar si esta persona tiene otro tipo de factores hormonales. Nosotros estamos compuestos también por bastantes otras hormonas y mirar si es que hay otra hormona que no está permitiendo que la persona baje de peso. Que esta persona sí puede tener resistencia a la insulina por la obesidad, es digamos como la condición o la situación en este caso. Pero en realidad que la resistencia de insulina sea la que no lo deje bajar de peso, no. Hay que mirar de pronto otros factores hormonales en la persona. Ok, habría que entrar a evaluar, pero digamos que es para aclarar que no todo tiene que ser diabetes. Exacto. En dado caso hay que entrar a revisar cuáles son los síntomas de ese paciente, qué es lo que está sucediendo con él, pues a nivel interno, sus órganos y pues hacer una serie de diagnósticos que no hemos hablado de eso, pero entonces vamos a hacer una pausa, Lady, y ya vamos a regresar aquí en Salud para Todo para seguir hablando de cómo es vivir con diabetes. Ya venimos.
¿Cómo es vivir con diabetes? Ese es el tema hoy en Salud para Todo, aquí en Teleamiga, hoy hablando de ese tema tan importante. Si usted conoce a algún paciente en casa que tenga esta condición, algún amigo, allegado, recomiéndele este programa, este contenido que seguramente le va a interesar. Y lo estamos haciendo de la mano de una profesional experta en educación de diabetes, enfermera jefe de Asodiabetes y paciente de diabetes. Lady Nieto, quien está con nosotros hoy aquí aclarando muchas dudas que tenemos todos en torno a esta condición. Y bueno, en el bloque anterior hablábamos de alimentación, de la vida cotidiana, ejercicio, el sueño, que es muy importante y además es reparador, y pues otras condiciones y otras complicaciones que pueden existir si no se hace un tratamiento adecuado a tiempo. Lady, digamos, ¿cuál es el papel que juega la familia, el entorno, cuando hay un paciente en casa que tiene diabetes? ¿Cómo debe ser ese acompañamiento tan importante para poder ayudarlo a sobrellevar esa enfermedad? Ojalá tomen los hábitos que se les está proponiendo a los pacientes directamente. Cuando También, ok. una persona se le diagnostica diabetes y llegara de pronto a su entorno familiar en donde seguimos consumiendo lo mismo, en donde de pronto seguimos, digamos, tentando al paciente para que no tome su hábito alimenticio que de alguna manera el profesional de salud le había propuesto, pues se hace más difícil la vida del paciente con diabetes. Entonces, como nosotros lo vemos, es que el paciente no tiene ningún tipo de condición diferente, solo agregar hábitos saludables de alimentación y ejercicio. Y ojalá entonces mi familia me pueda acompañar en esos hábitos de alimentación y ejercicio. Y estoy segura que se van a ver beneficiados porque también vamos a aportar para prevenir la diabetes en el resto de la familia. Entonces, es muy importante el acompañamiento familiar y sobre todo es como un apoyo emocional y un apoyo con hábitos de vida saludable que la familia me está dando a mí como paciente. Ok, otra pregunta que se hace por aquí es cómo afecta quizás la diabetes a la piel. ¿Puede haber alguna afectación a nivel de piel? Sí, por lo general los pacientes con diabetes podemos llegar a tener la piel bastante seca y a tener riesgos a mayores lesiones. Llega a otro grado que es cuando ya hay alteración de los nervios que produce algo que llamamos neuropatía autonómica y la sudoración no es igual. La sudoración de alguna manera en el paciente con diabetes sirve para humectar o para mantener hidratada la piel, entonces hace que sea más seca. Entonces sí requiere cuidados especiales y prevenir y tratar de utilizar cremas humectantes para prevenir cualquier tipo de lesión en la piel del paciente con diabetes, además que se pueden llegar a complicar este tipo de lesiones. Además que estas condiciones también tienen la particularidad, bueno, cualquier patología tiene la particularidad de que tiene un equipo multidisciplinario detrás. Hay nutricionistas que están pendientes, dermatólogos, en fin. Ellos tienen una cantidad de especialistas que pueden estar controlando todos esos escenarios que pueden estar afectando el tema de diabetes. Lady, también quisiera preguntarte, pues, tema prevención. A nivel general, cómo eso se puede prevenir, o digamos que, bueno, en algunos casos no se puede prevenir porque ya sabemos que hay condiciones que son genéticas, pero hay otras que sí, y hay hábitos diarios que podemos hacer para contribuir a eso, a controlar esos niveles de azúcar también, aunque no tengamos diabetes, hay que controlar muy bien ese tema para tener una salud óptima. ¿Cuál puede ser esas recomendaciones que nos das hoy? De acuerdo, completamente se puede prevenir y es hábitos de alimentación saludable, que ojalá podamos tener una alimentación como las que les mencionaba, ricas en fibra, tratar de consumir carbohidratos uno por comida, evitar subir de peso, entonces tratar también de consumir grasas saludables como las de aceite de oliva. Que el plato tenga más verduras, ¿verdad? Que el plato tenga más verduras. Su proteína, sus verduras y vegetales. Exactamente, también. Y créanme que hoy en día no es tan costoso consumir como vegetales muchos como muchos creen. Entonces poner en su plato unas buenas porciones de verdura, tanto fría como caliente, ojalá podamos mezclar las dos. Y pues una porción de carbohidrato, la proteína también es limitada y hacer muy buena actividad física para prevenir de alguna manera la subida de peso, que como les decía en tipo 2 es la subida de peso, me indica un poquito de
de riesgo a hacer el síndrome metabólico, resistencia a la insulina y desarrollar diabetes tipo 2 a largo plazo. ¿Y pueden haber complicaciones a nivel cardiovascular en algunos casos? Definitivamente, y que definitivamente pues ahí prácticamente es el corazoncito el que está afectándose. Bueno, Lady Nieto, ella es enfermera jefe de Asodiabetes y nos estuvo acompañando hoy, pero Lady, quiero que cuentes un poco de qué hace Asodiabetes antes de irnos y pues cómo los podemos encontrar en redes sociales, la gente que quiera obtener más información, conocer de primera mano esa y otras condiciones. Claro que sí, pues nosotros somos la Asociación Colombiana de Diabetes. Estamos cerca de cumplir pues, los 70 años de ejercicio, somos bastante antiguos, entonces pocos nos conocen en realidad porque somos una entidad sin ánimo de lucro y pues prácticamente ha llegado a nosotros pacientes de pronto que se han remitido de otras instituciones o han remitido a otros pacientes, pero nosotros estamos ubicados en Teusaquillo, nos encuentran como Asodiabetes, en las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Cualquier cosa, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario para el manejo de la diabetes, endocrinólogos, prácticamente a la mano pueden conseguir una cita con un endocrinólogo que son especialistas en diabetes de un día para otro, contamos con nutricionistas, contamos con educadores en diabetes, un laboratorio, contamos con algo que llamamos unidad de pie, que es un centro completo para el manejo de pie diabético, que es una condición bastante común en el paciente con diabetes complicada. Entonces tenemos también manejo de pie diabético dentro de la Asociación Colombiana de Diabetes. Pueden ir a buscar asesoría en general, ¿cierto? Completamente en general, allá son bienvenidos todos. Nosotros pues tratamos obviamente de meter educación en todo lo que hacemos y sobre todo con amor. Y créanme que cuentan con unos muy buenos profesionales de salud que los van a acoger bastante bien. El mensaje entonces sería, Lady, sí se puede vivir con diabetes. Definitivamente, como les contaba Mayes, yo soy paciente con diabetes hace más de 20 años. Definitivamente podemos vivir sin complicaciones, podemos vivir una vida completamente plena, completamente normal. Obviamente es una montaña rusa y hay emociones buenas, emociones malas en todo el trayecto de la vida con diabetes, pero definitivamente se puede vivir y se puede tener una vida larga con diabetes. Y pues esa es la invitación para todos los pacientes que tienen diabetes o a las personas que conocen a alguien con diabetes. Y es que con una persona pues bien educada y bien informada sobre su condición, vamos a tener una vida completamente normal. Ay, Lady, qué bonito mensaje en serio que nos has dejado hoy, este testimonio de vida tan importante, que no solamente ella dedica su vida a batallar también y a manejar su condición, sino que también enseñarle a otras personas que puede vivirse con diabetes, que puede llevar una rutina completamente normal y que sí, es una montaña rusa, pero sí es posible y cada día la ciencia avanza tanto que realmente no tenemos idea de los alcances que puede tener nuestra medicina en la actualidad. Hemos hecho un camino largo y sobre todo estos 2 últimos años para la ciencia han sido claves. Lady Nieto, enfermera jefe de Asodiabetes y paciente de diabetes, experta en educación de este tema, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Maye, muchas gracias por la invitación. Bueno, no, a ti gracias por haber estado con nosotros y a todos ustedes por haberse conectado a este espacio Salud para Todo para hablar de un tema tan interesante, tan importante como es la diabetes. ¿Cómo es vivir con diabetes? Hoy lo hemos aprendido aquí en Salud para Todos. Los esperamos en una próxima oportunidad.